Bienvenidos a este su programa InfoSalud. El día de hoy empezamos nuestro informativo con un invitado muy especial, el doctor Jonathan Suárez, psicólogo clínico graduado de la Universidad de Guayaquil, psicólogo socorrista, representante y director de la Asociación Cero Suicidios de España en Ecuador. Bienvenido, doctor. Muy amable, muchísimas gracias por estar aquí. Tratamos un tema importante como es la depresión en tiempos de pandemia, ya que esta situación no solamente nos dejó daños físicos y pérdidas familiares, sino también mucho de lo que tiene que ver con daños emocionales, daños psicológicos, ¿no? Y háblenos un poco desde su perspectiva como especialista, ¿cómo afectó esta situación a nosotros durante este tiempo? Bueno, yo pienso de que podemos verlo de varias maneras, de política, crisis económica, social, y en este caso nos tocó la sanitaria. En cuanto a la sanitaria, creo que para nadie se esperaba esto de aquí. Esto fue un cambio en hábitos y más que todo por lo que significó en sí. La crisis sanitaria significa pérdida. Bueno, y a la vez de que hay una pérdida hay una ganancia, sino que la gente lo relacionó con una pérdida total debido a que muchas vidas se perdieron ahí. Y como no estábamos preparados para una pandemia de ese calibre, entonces es ahí donde se vivió con conmoción todo esto de aquí. Bueno, esa es la crisis, se presentó. Mucha gente reaccionó de forma muy diferente. Tal vez usted o yo, la sociedad en general, reaccionó de una forma diferente. Otros, en este caso, con miedo, con terror y pánico. Otros con mucha cautela y mucha calma. Otros se desencadenó un proceso depresivo, una conducta depresiva y otra ansiosa. Pero eso de ahí, para hablar sobre ansiedad y depresión, también tenemos que analizar cuáles fueron esos factores que desencadenan justamente la ansiedad y la depresión. Si bien la ansiedad y la depresión fueron uno de los temas que tanto se ha tratado durante la crisis sanitaria y ahora post-COVID, tenemos que, más que todo, estudiar cuáles fueron esos factores que se desencadenaron. Y no solamente la ansiedad y la depresión, sino también el mismo hecho de lo que pasó dentro de la familia. Yo escuchaba psicólogos que decían, bueno, tenemos que compartir con la familia, tenemos que crear hábitos de una buena relación de familia, pero muchas veces esas recomendaciones y sugerencias nunca se cumplieron, porque cada familia tiene hábitos distintos, cada familia experimentó cosas muy distintas y cada familia también tuvo sus propias pérdidas como tal. Entonces, si podemos hacer un análisis sobre lo que se ganó y lo que se perdió, yo pienso que es algo demasiado subjetivo, porque cada familia deberíamos escucharla para ver qué pasó. Claro, precisamente hablando de lo que es el círculo familiar, a raíz de la pandemia, y como usted dice, hubieron muchos psicólogos que hablaron desde la perspectiva de varias familias, también con esto se desató una gran ola de violencia dentro de la familia. Existieron muchos casos en donde normalizaban totalmente que los padres golpearan a los niños, que hubiera violencia física entre ambos padres con los niños enfrente. Claro. Bueno, esas conductas por lo general eran las que ya se habían mantenido. Lo que hizo la crisis sanitaria fue profundizar mucho más esa crisis. No es que esto realmente apareció de la noche a la mañana, no, eran unas conductas que ya se venían desde mucho tiempo. Lo que pasó es que, imagínense, miren este contexto. Usted se encuentra en un encierro, cuarentena, donde no tiene que salir ni a la esquina, porque la gente decía, bueno, asocia de que si salgo a la esquina puedo contagiar. Pero una mujer que tiene 2, 3 vástagos, niños, convive con el agresor dentro de casa, que ya había mantenido durante, como le digo, ya tiempo en este estado de violencia, ¿qué es lo que sucede? Que estando ya con el agresor, conviviendo los 7 días de la semana, las 24 horas del día, durante más de 3 meses, obviamente que se va, en este caso, a profundizar mucho más la crisis. Más aún cuando existe no solamente violencia física, sino también violencia psicológica, que es la peor de todas. Para mí, es la peor de todas. ¿Por qué? Porque se ve en un constante estado de tensión y de ansiedad y de angustia de lo que podría ser el agresor. Y más aún que hay víctimas colaterales, que estos vendrían a ser los niños, quienes son de primera línea los que ven cómo papá masacra a mamá, cómo papá insulta a mamá y cómo papá insulta y también amenaza. Y la vida de ellos también se encuentran constantemente en peligro. Más aún cuando dentro de la propia familia, este mismo agresor, aparte de pegarlas, de insultarlos, de humillarlos, también les privaba de ciertas cosas, como de los alimentos. Hoy no comen, hoy no se bañan. Y hoy en este caso va a haber solamente látigo y amenazas. Entonces, si ustedes se dan cuenta en ese contexto, conviviendo casi
más de 3 meses en un 24/7, claro que va a desencadenar ciertas crisis emocionales, de balances emocionales que pueden desencadenar en una crisis ansiosa o en un trastorno depresivo. Doctor, ¿cree usted que nosotros, los países tercermundistas, normalmente, podría decir yo que en un contexto que no lo quisiera decir, pero se puede decir que normalizamos la violencia? Esto de aquí llevó a que actualmente exista tantos casos de violencia, de femicidio y de violencia en contra de los seres humanos. Bueno, la violencia como tal, usted se ha dado cuenta de que los especialistas lo abordan desde el punto de vista social y ahora que lo estamos viendo desde el punto de vista psicológico. Si bien es cierto, la violencia está, y es verdad, Ecuador ha avanzado muchísimo en lo que es en el estudio y en la prevención, esto igualmente se mantiene todavía, porque culturalmente hay cosas que debemos de ir modificando, debemos ir aclarando, y entre todos esos aspectos, tristemente, a veces aparecen las polarizaciones que existen. Pero si bien no es el machismo, tampoco debe ser el feminismo, porque si queremos hablar de igualdad debemos llevar al plano de abordar qué es lo que causa la violencia. No solamente de mirar al agresor, sino por qué se forma el agresor y cuáles son los factores que inciden dentro de la salud mental de este hombre o de esta mujer, porque también hay mujeres que agreden a los varones y eso es otro tipo de violencia que a veces no se habla. La violencia de género, bien dicen por ahí el cliché, no tiene género. Entonces, hombres y mujeres que están sujetas a las mismas pasiones son capaces de agredir a sus hijos y a sus parejas. Pero en este caso, en nuestros países de vía de desarrollo, es el hombre quien agrede mucho más a las mujeres. Y en este caso hablamos ahora de femicidio. Cuando el femicidio es cuando el hombre mata a la mujer, pero no la mata por ser mujer, como dicen por ahí. Hay que aclarar esto, justamente ese término de ahí. La mata porque existen ciertos factores que llevaron a que este hombre asesinara a la mujer. Nadie sale a matar porque es mujer, o a ella porque solamente por el hecho de ser mujer. No, eso de ahí es lo que no deja que los derechos como tal de las mujeres sean puestos en la palestra y sean analizados, sintetizados, y obviamente se luche para encontrar la igualdad. Debemos de analizar la violencia en su totalidad, de una forma integral, humana y ética y profesional, si no, justamente van a servir esos clichés como para partido político y no para realmente resolver el problema de fondo, no de forma, sino de fondo. Al decir factores, hubieron factores que llevaron a este hombre a violentar contra esta mujer, ¿a qué nos referimos? Factores como tal. Sí, en este caso él ya vivió un proceso de violencia intrafamiliar. Recuerden, la violencia también es una conducta aprendida. ¿Ok? Número 2, si este hombre no sabe manejar las emociones, la gestión de las emociones. Un padre de familia que se refugia en el alcoholismo, que aprendió que su padre desde muy pequeño vio cómo su padre maltrataba a su mamá y que cree que la violencia es la única forma de conseguir lo que él quiere. Y aparte de eso, la propia frustración de que no tiene trabajo, no tiene dinero, va a casa y justamente agrede a su mujer. No solamente físicamente, como lo digo, psicológicamente. Hay otro tipo también de agresión como es la económica. No le da para que compren los víveres de primera necesidad, no le da para que sus hijos vayan a la escuela y la vive constantemente amenazando. Es decir, viven con lo medido. Y en este caso, y lo más triste de todo, es cuando un hombre también, su propia pareja, agrede sexualmente a su esposa, a su cónyuge. Entonces, todos esos factores de ahí, de la conducta violenta, vamos a ver cuáles son esos que anteceden. Porque este hombre no puede controlar sus impulsos. Este hombre, ¿de dónde aprendió esta conducta violenta? Y cuáles son esas cosas que él aprendió y no ha ido modificando. Y eso de ahí debemos analizarlo profundamente. Doctor, al usted hablarnos de estos factores que vienen desde la casa, o sea, desde la cuna, desde cuando ellos son pequeños, son conductas que se aprenden, nos quiere decir que es necesario que el ser humano se haga, no revisión, sino que haga una visita constante con un especialista mental que pueda ayudarnos con este tipo de conductas. Claro, pero el agresor no va a consulta, porque para él, dentro de su estructura psicológica, él está bien y siempre va a justificar. El problema tal vez son otros, menos él. Y cada historia es diferente. Cada historia va a ser muy diferente. Cuando usted conversa con un agresor, va a tener una historia también de maltrato, ¿verdad? Y es algo que es como una especie de círculo vicioso. El aprendizaje vicario. Él vio, ¿sí? Él vio que papá le pegaba a mamá. Bueno, él entiende que la conducta violenta, que la agresión es la forma para conseguir. No lo orientan durante la adolescencia, no tiene un proceso de orientación claro, humano,
también es una persona, un muchacho o una muchacha que entendió de que es una forma de vivir, de convivir y de alcanzar los objetivos. Una vez que esto ya pasa a un plano adulto, que estas personas viven reforzando esta conducta, créanme que va a ser muy complejo que en este caso él asista por sí mismo a una consulta psicológica o se trate con un especialista. Y es ahí donde esta persona llega a casarse, tener vínculos, tener hijos, pero tarde o temprano la conducta violenta se manifiesta. Y es ahí donde muchas veces la otra parte, es decir, quien es víctima tampoco crea un estado de dependencia emocional y que no quiere dejar al agresor. Y eso para muchos se dan cuenta y lo conocen, aún como el síndrome de Estocolmo, donde aún la víctima no quiere dejar propiamente al agresor y vive en ese estado constante de violencia, reconciliación, luna de miel, nuevamente el estado de violencia, y se mantienen por mucho tiempo. Lo que muchas personas llaman, a pesar de que eso no existe, las parejas tóxicas. Bueno, este es un estado de relación de dependencia. En psicología se le conoce así. Y aquí también entra mucho lo que es esta frase, este cliché que dicen, ¿no? Que el psicólogo es para la gente que está loca. Exactamente, exactamente. Las personas, eso sucede en un país que todavía lucha por derribar ciertos mitos que existen en cuanto a la salud mental. Si bien es cierto, en el mes de octubre se celebra el Día Internacional de la Prevención en la Salud Mental, lo que menos se hace es eso. Y a veces parece que fuera solamente una campaña de 2-3 días y después uno se olvida de lo que realmente sucede. Y eso debemos como sociedad crear un estado de conciencia, porque esto no es solamente de los psicólogos. Yo no sé quién le ha dicho a la sociedad de que hablar de salud mental es hablar solamente de los psicólogos, de los psiquiatras, de los médicos. No, esto es obviamente en conjunto y es la sociedad a quien debe interesarle de estos temas y trabajar en un modelo preventivo, salutogénico, obviamente sin perder el contacto humano y profesional que es tan importante. Por eso, si hablamos de violencia, si hablamos de familia, si hablamos sobre problemas psicológicos, cada persona lo vive de una forma muy diferente y eso debería interesarle a las personas. Hablar sobre prevención e intervención en salud mental. Acabamos nuestra entrevista, pero no nos iremos sin antes una recomendación de nuestro invitado especial. Bueno, si bien el COVID-19 nos enseñaron muchas cosas, y entre esas de que la prevención en la salud mental es muy importante y hablar de violencia e intervención es muy importante, creo que como sociedad ustedes están llamados a ir a investigar y prepararse en estas temáticas. Recuerden, la salud mental no es solamente de los psicólogos, de los psiquiatras o del cuerpo sanitario en general. Le pertenece un tema a la sociedad. Usted tiene que hacer su parte, así que le animo a que lo haga. Vivimos momentos muy difíciles. La inseguridad es uno de los temas que preocupa a todos. Somos un medio de comunicación en pros de la salud. Y es por eso que te incentivamos a no dejar que los acontecimientos u otras personas influyan en tus emociones o estado mental. Mirar la situación desde su contexto para que puedas digerir mejor lo que ocurre a tu alrededor. Tu salud mental es fundamental. Mantén la calma y cuida de los tuyos. Y así finalizamos el programa de hoy. Suscríbase al canal y comparta también lo positivo. Que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones.